Mi hermana se mudó hace casi un año por trabajo. Se fue con ilusión, con prisa, dejando su habitación como una cápsula de tiempo. Mis padres, por respeto o por nostalgia, decidieron no mover nada. El cuarto quedó intacto. Las cortinas semiabiertas, los peluches sobre la repisa, su perfume flotando como un recuerdo suspendido. Yo volví a vivir con ellos tras una separación dolorosa. Agradecí tener un techo, una rutina, un poco de contención. Me asignaron la habitación contigua, la misma que usaba cuando era adolescente. Las primeras semanas todo parecía normal. Silencio, comodidad, una casa que me conocía. Pero la sensación de calma no duró. Todo comenzó de forma casi imperceptible. A veces, cuando me despertaba por la madrugada para ir al baño, escuchaba un crujido leve. No le di importancia. La casa es vieja. La madera se contrae con el frío. Pero una noche miré el reloj. 2:47 a.m. Justo al levantarme, escuché el sonido claro de un colchón hundiéndose, como cuando alguien se sienta suavemente y luego se recuesta con lentitud. Provenía de la habitación de mi hermana. Me detuve. Esperé. No escuché pasos. No escuché voces. Solo ese sonido y luego silencio absoluto. Intenté convencerme de que era casualidad, pero la escena se repitió la noche siguiente y la siguiente. Siempre a la misma hora, siempre el mismo sonido. Como si alguien esperara a que todos durmieran para ocupar ese espacio vacío. Una parte de mí quería entrar de inmediato. Otra, más racional, me decía que debía ignorarlo. Tal vez era mi mente proyectando ansiedad, creando ruido en medio del duelo emocional que cargaba. Pero cada noche, el fenómeno se volvía más preciso. Ya no era solo el colchón. Escuchaba las sábanas estirándose, un leve roce y hasta un suspiro, débil, casi humano. Una madrugada me armé de valor. Tomé mi celular, encendí la linterna y me acerqué a la puerta. Estaba cerrada, como siempre. La abrí con cuidado. El cuarto estaba sumido en penumbra. La luz de la calle se filtraba entre las cortinas, dibujando sombras largas sobre las paredes. La cama, que siempre estaba perfectamente tendida, ahora tenía las sábanas arrugadas. El almohadón estaba hundido, como si alguien hubiese apoyado la cabeza minutos antes, y el olor, un aroma penetrante a humedad vieja, a flores marchitas. Era como si algo hubiese traído consigo el rastro de un sitio donde el tiempo no fluye. Me acerqué con cautela. Toqué la sábana. Estaba tibia. No había nadie. Pero todo indicaba que sí. Volví a mi habitación y dejé la luz del pasillo encendida. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, intenté buscar explicaciones lógicas. Le pregunté a mi madre si había entrado a limpiar. Dijo que no. Mi padre tampoco. Esa habitación se queda como está. Repitieron, casi como un mantra. Por si ella vuelve. No quise asustarlos. No quería sonar paranoico. Pero ya no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, coloqué mi celular en modo grabación. Lo escondí cuidadosamente entre los libros del estante, apuntando directamente a la cama. Me aseguré de que nadie me viera hacerlo. Fui a dormir, aunque el sueño me eludió durante horas. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Al principio, solo silencio. La habitación parecía vacía. Pasaban los minutos. Las sombras se alargaban. Y entonces, a las 2:47 exactas,
El colchón se hundió, solo eso, al principio. Pero luego, las sábanas se tensaron solas, como si algo invisible se acomodara lentamente. Y en el margen inferior de la pantalla, pude ver el reflejo del espejo moverse, aunque la cámara no se había desplazado ni 1 milímetro. El reflejo mostraba algo. Una figura sentada al borde de la cama. No tenía rostro, solo un bulto oscuro, inmóvil, como esperando. La grabación se detuvo sola a las 2:51. No toqué el celular por horas. Desde entonces, no puedo entrar a esa habitación sin sentir que me observan desde un rincón que no está ahí, que algo o alguien se acuesta cada noche esperando a que mi hermana regrese. Pero lo peor no fue la grabación, fue recibir un mensaje de mi hermana esa misma tarde. Me dijo que había tenido pesadillas recurrentes durante toda la semana, pesadillas en las que alguien se sentaba al borde de su cama. Después de ver esa grabación, algo cambió en mí. Ya no se trataba solo de un sonido extraño o una cama desordenada. Había una presencia real, visible, aunque solo se manifestara en el reflejo. Intenté convencerme de que era una distorsión, un error de la cámara, pero lo sabía en el fondo. Algo entraba en esa habitación cada noche, y lo hacía como si ese lugar le perteneciera. La sensación no se fue con el amanecer. Durante el día, cada vez que pasaba frente a la puerta cerrada, mi piel se erizaba. Sentía un escalofrío que comenzaba en la nuca y bajaba por la columna, como si alguien respirara justo detrás de mí. Decidí no hablar más del tema con mis padres. No quería preocuparlos, pero no podía ignorarlo. Fue esa tarde cuando recibí el mensaje de mi hermana. Corto, directo. ¿Te pasó algo raro en mi cuarto? Estoy teniendo sueños feos, muy reales. Mi corazón se aceleró. No le había contado nada. Nada. Y aún así, lo sabía. Le pregunté qué soñaba. Tardó en responder. Sueño que alguien se sienta en mi cama. No lo veo bien, pero pesa. Huele a flores podridas. Me despierto con los brazos dormidos, como si algo se acostara encima de mí. Me quedé sin palabras. Le pedí que hiciera una videollamada. Necesitaba ver su cara, escuchar su voz, confirmar que estaba bien. Me atendió desde su nuevo departamento, con ojeras marcadas y una mirada que no reconocía. Se notaba asustada, aunque intentaba disimularlo. Le conté lo que pasaba, lo que había grabado, el sonido, el colchón, la figura en el espejo. Guardó silencio unos segundos. Luego me dijo algo que me dejó helado. No sé si tiene que ver, pero antes de mudarme, una noche soñé que alguien me decía al oído: «No me dejes sola». Pensé que era una tontería, pero desde entonces siento que algo me sigue. Ese mismo día tomé una decisión. Preparé la habitación, puse incienso, agua con sal en los rincones y dejé una cámara de mejor calidad grabando toda la noche desde distintos ángulos. No iba a permitir que eso siguiera ocurriendo sin entenderlo. Lo que grabé esa noche fue peor. A las 2:47 a.m., la puerta se abrió sola, no lentamente. Se abrió de golpe, como si alguien, cansado de esperar, decidiera entrar de una vez. Las luces parpadearon, y aunque no se veía a nadie directamente en la cama, en uno de los ángulos, algo sobresalía desde debajo de la sábana, la forma de un cuerpo acostado de lado, con la espalda hacia la cámara, como si hubiese estado allí todo el tiempo y simplemente se hubiera materializado. Pero fue el sonido lo que más me impactó. Una respiración lenta, pesada,
casi gutural, y, después, una voz apenas perceptible, grabada en el micrófono. Ella prometió que volvería. Apagué todo. Esa noche no dormí. Al día siguiente, hablé con mi hermana. Le pregunté si recordaba haber hecho alguna promesa antes de mudarse. Me miró seria. Luego bajó la mirada y dijo, tal vez no fue una promesa. Tal vez fue un deseo. Me sentía tan sola que creo que deseé que alguien me acompañara, aunque fuera en sueños. Desde entonces, las manifestaciones se volvieron más frecuentes. No solo a las 2, 40 y 7. A veces a las 3, 15. Otras justo antes del amanecer. Sombras que cruzaban el pasillo, puertas que se abrían sin razón, el perfume de mi hermana mezclado con ese olor dulce y rancio, cada vez más fuerte. Yo creo que esa cosa no está esperándola a ella. Creo que ahora me eligió a mí. Y todas las noches, cuando me acuesto a dormir, escucho pasos que vienen desde el cuarto contiguo. Pasos lentos, pesados, como si algo se levantara de su cama y viniera hacia la mía. Después de ver la grabación, algo dentro de mí cambió. El miedo dejó de ser una emoción pasajera. Se convirtió en una certeza incómoda. Algo estaba ahí, y no se trataba solo de un recuerdo, sino de una presencia viva, tensa, expectante. No era una amenaza evidente, pero sí una sensación constante de que algo invisible compartía el mismo techo. Algo que respiraba en los márgenes del silencio. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que pasaba frente a la habitación de mi hermana, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Las luces titilaban sin motivo. Una vez, al cruzar por el pasillo, vi que la puerta estaba entreabierta y juraría que alguien respiraba dentro. Pero lo más perturbador fue lo que le empezó a pasar a mi hermana, a kilómetros de distancia. Nos escribió un domingo, muy temprano. Estaba nerviosa. Decía que llevaba varias noches despertando sobresaltada, que sentía el colchón hundirse a su lado, como si alguien se acostara junto a ella. Al principio creyó que era parte de un sueño, hasta que una noche no pudo moverse. Quedó paralizada. Solo podía mover los ojos. Y entonces sintió una mano helada, delgada, que le tocaba el cabello como si quisiera peinarlo, y una voz apenas audible que le decía, «No me olvides». Se lo contó a una amiga y le dijeron que era estrés, pero ella sabía que no era eso. Me llamó llorando. Me preguntó si aquí pasaba algo raro. Le conté todo. Guardó silencio. Y luego, en un susurro casi infantil, me dijo, «Creo que no se fue conmigo, sino que se quedó ahí». Decidimos enfrentar la situación. No queríamos más dudas, ni grabaciones, ni temor. Mi hermana volvió ese fin de semana. Volver a su antigua habitación fue difícil para ella. Al entrar, se quedó de pie, en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo dijo, «No se siente igual». Pedimos ayuda. Contactamos con una persona que se dedicaba a limpiezas energéticas. Le contamos todo. Escuchó con atención, sin interrumpir. Y cuando terminamos, su respuesta fue directa. «Esto no es un fantasma cualquiera. Es un lazo, un residuo emocional que cobró fuerza. Es como una presencia hecha de abandono y memoria. Y ahora no quiere irse, porque cree que aún tiene un lugar aquí». Nos recomendó un ritual de despedida. No uno teatral, uno íntimo, emotivo, real. Esa noche,
Colocamos sobre la cama objetos personales. Una foto de nosotras dos de niñas, una pulsera que compartimos y una nota escrita por mi hermana. Cubrimos los espejos con telas blancas. Encendimos 3 velas y nos tomamos de las manos. Repetimos 3 veces en voz alta: ya no perteneces a este lugar. Te recordamos con amor, pero ahora puedes irte. El aire cambió, se volvió denso. El ambiente parecía contener la respiración. Una de las velas se apagó sola. Y entonces, el sonido. El mismo de siempre. El colchón hundiéndose lentamente. Pero esta vez, no lo acompañó el silencio. Una voz suave, apenas un suspiro, rompió la quietud. No me dejen sola otra vez. Mi hermana cayó de rodillas. Le habló con la voz temblorosa. Le dijo que no estaba sola, que nunca lo había estado, pero que ahora debía descansar, que su habitación seguiría ahí, pero como un recuerdo, no como una prisión. Las otras 2 velas se apagaron al mismo tiempo. El silencio que siguió fue absoluto, no pesado, no tenso, solo paz. Desde esa noche, la habitación dejó de sentirse extraña. Nadie volvió a escuchar pasos ni crujidos. La cama permanece intacta. Ya no hay olores extraños, ni sombras en la pared. Mi hermana ya no sueña con la figura. Yo tampoco. Pero a veces, cuando cruzo frente a esa puerta, noto algo, un cambio casi imperceptible en el aire. Como si alguien respirara del otro lado, como si una presencia aún estuviera esperando. Y en el fondo, me cuesta no preguntarme, ¿y si no quería asustarnos? ¿Y si lo único que quería era no ser olvidada? Hay relatos que no se inventan, se susurran, se repiten en voz baja, porque quien los escuchó nunca volvió a ser el mismo. Estas leyendas siguen vivas porque, en el fondo, algo dentro de nosotros sabe que lo inexplicable está más cerca de lo que imaginamos. A veces, en una casa vacía, a veces, en una voz que no debería oírse, y otras, justo detrás de nosotros, cuando creemos que estamos solos. Gracias por acompañarnos en otro viaje al lado más oscuro de lo real. Suscríbete para más historias que no siempre tienen explicación. Y recuerda, el miedo no siempre grita. A veces, solo respira, muy cerca.